En este video vamos a abordar las aplicaciones de la derivada a la administración y economía y vamos a resolver dos problemas representativos mediante la utilización de los criterios de la primera y segunda derivada. Problema número 1. Una empresa ha realizado un estudio acerca de los costos de producción, llegando a la conclusión de que producir X unidades de un objeto dado tiene un costo en euros expresado por C de X igual a 0.3x a la 3 menos 90x más 1200. Inciso A. Hallar el número de unidades que se deben producir para que el costo sea mínimo. Inciso B. ¿Cuál es el costo mínimo? Solución. Inciso A. Para determinar el número de unidades que minimicen el costo total, calcularemos los números críticos y según el contexto del problema elegiremos el o los números que minimicen la función de costo total usando el criterio de la segunda derivada. Derivamos la función de costo total, nos resulta c' de x igual a 0.9x cuadrado menos 90 y al igualarla a 0 y resolviendo la ecuación resultante nos queda que x va a ser igual a más menos 10 con dos valores, uno positivo y uno negativo. Puesto que x representa el nivel de producción de la empresa, despreciamos el valor negativo al carecer de sentido y nos quedamos con x igual a 10 unidades. Debemos demostrar ahora que el valor encontrado para el nivel de producción realmente minimiza los costos de producción de la empresa. Esto lo hacemos utilizando el criterio de la segunda derivada. Al calcular la segunda derivada resulta 1.8x, que al evaluarla en el número crítico encontrado obtenemos que es 18. Observamos que es positivo y según el criterio de la segunda derivada, esto significa que el número crítico x igual a 10 minimiza la función, en este caso la función de costo total. Esto significa en el contexto del problema que para que el costo sea mínimo deben producirse 10 unidades del producto de la empresa. Inciso B. Para calcular el costo mínimo evaluamos la función de costo total en el nivel de producción x igual a 10. Al evaluar la función de costo total en 10 tenemos que nos resultan 600 euros. Es decir, el costo de producir 10 unidades es de 600 euros y es el costo mínimo. Eso está garantizado. Problema número 2. Una compañía estima que la demanda de su producto fluctúa con su precio. La función de demanda es Q igual a 225.000 menos 50P, donde Q es el número de unidades demandadas y P es el precio en dólares. El costo de producir Q unidades se estima con la función C de Q igual a menos 350 millones más 300Q más 0.001Q cuadrado. Inciso A. Determine cuántas unidades Q deberían producirse con el objeto de maximizar la utilidad anual. Inciso B. ¿Qué precio debe fijarse? Inciso C. ¿Cuál se espera que sea la utilidad anual? Solución. Inciso A. Para determinar el número de unidades a producir para maximizar la utilidad anual, debemos primero definir la función utilidad anual, puesto que el problema no la provee. Así, recordemos que la utilidad se define como la diferencia entre el ingreso y los costos totales. Es decir, U de Q va a ser igual a R de Q menos C de Q, donde R de Q es la función ingresos totales. El problema no nos da información sobre los costos, pero no así de los ingresos totales, pero sí todos los insumos para definirlos. Recordemos que los ingresos se definen como el producto entre el número de unidades fabricadas y vendidas y el precio por unidad, es decir, que R de Q, la función ingreso total, va a ser igual a P por Q, donde Q está definida allá arriba como 225.000 menos 50P. Puesto que la función de demanda pueden ustedes observar que está en términos de P, la despejaremos para que quede expresada en términos de Q, porque todas las funciones las tenemos definidas en términos de Q. Esto es que P va a ser igual al final a 4.500 menos 0.02Q. Puesto que la función de ingresos totales está definida como el producto de P por Q, al reemplazar el valor de P ya encontrado,
nos resulta que la función de ingresos totales va a ser igual a 4500Q menos 0.02Q cuadrado. Así, la utilidad queda definida de la siguiente forma. Q de Q va a ser igual a los ingresos totales menos los costos totales. Los costos totales de la función que está en el problema de arriba, de tal manera que al realizar las operaciones indicadas nos resulta que la función utilidad total va a ser igual a 350 millones más 4200Q menos 0.021Q cuadrado. Vamos a derivar para determinar el o los números críticos, y al hacerlo nos resulta que la primera derivada nos da la siguiente expresión que tenemos ahí. Al igualar a 0 nos resulta una ecuación lineal muy sencilla que al resolver para Q nos resulta que el valor de Q va a ser igual a 100.000, y como Q representa unidades producidas y vendidas, por lo tanto será 100.000 unidades. Puesto que solamente tenemos un número crítico, probaremos si efectivamente este nivel de producción maximiza la utilidad anual de la empresa. Usando el criterio de la segunda derivada, obtenemos menos 0.042. Observamos que es negativo, y esto significa, según el criterio de la segunda derivada, que el nivel de producción de 100.000 unidades efectivamente maximiza la utilidad o las ganancias anuales de la empresa. Inciso B. Para determinar el precio que debe fijarse para conseguir una utilidad máxima, evaluaremos la expresión P 4500 menos 0.02Q en el nivel de producción obtenido, en este caso es 100.000, y nos resulta 2.500, en este caso $2.500. Es decir, el precio que debe fijarse por unidad es de $2.500. Inciso C. Para determinar las utilidades anuales de la empresa solamente debemos evaluar la función utilidad total en el nivel de producción, pues la función depende de esta variable. Al hacerlo, en este caso es 100.000, obtenemos nosotros un valor de $560 millones. Es decir, es la utilidad anual de esta empresa. Por tanto, la utilidad de esta empresa asciende a $560 millones. Bueno, espero que este video sea de mucha utilidad y nos vemos hasta la próxima.